En el año 553 después de Cristo, algo extraordinario ocurrió en Constantinopla. Un grupo de obispos, presionados por el mismísimo emperador Justiniano, decidieron eliminar oficialmente la reencarnación de las enseñanzas cristianas, no porque fuera falsa, no porque contradijera las palabras de Jesús, sino porque amenazaba el poder de la Iglesia sobre las masas. Rudolf Steiner dedicó décadas a investigar este evento en los registros akáshicos. Lo que descubrió va mucho más allá de lo que cualquier historiador convencional se ha atrevido a revelar. Encontró evidencia de que la reencarnación no solo era aceptada por los primeros cristianos, era uno de los pilares centrales de la enseñanza original. Y la Iglesia lo sabía. Cuando decidió censurarla, hoy vas a entender exactamente lo que sucedió. ¿Por qué la reencarnación fue removida? ¿Qué enseñó Jesús realmente sobre vidas pasadas? ¿Y cómo este conocimiento censurado puede transformar completamente la forma en que vives esta vida? Empecemos con una pregunta fundamental. ¿Por qué la reencarnación sería una amenaza tan grande para la Iglesia institucional? La respuesta es simple. Cuando entiendes la dinámica del poder, si crees que tienes solo una vida y que tu destino eterno depende de seguir las reglas de una institución específica, te vuelves completamente dependiente de esa institución. Necesitas los sacramentos que solo ella puede ofrecer. Necesitas la absolución que solo sus sacerdotes pueden conceder. Necesitas la garantía de salvación que solo ella puede prometer. Pero si crees en la reencarnación, la ecuación cambia completamente. Si sabes que tendrás múltiples oportunidades de crecimiento, múltiples vidas para aprender y evolucionar, no necesitas intermediarios. No necesitas una institución que controle tu acceso a lo divino. Puedes equivocarte, aprender y volver a intentarlo. La evolución espiritual se convierte en una jornada personal, no una sumisión institucional. Steiner lo explicó de forma muy clara. La reencarnación transfiere el poder de la institución al individuo. Y ninguna institución que busca poder acepta esa transferencia voluntariamente. Ahora, observa lo que sucedió históricamente. En los primeros 3 siglos del cristianismo, la creencia en la reencarnación era ampliamente aceptada. No por todos. Había debates, pero era una posición respetable, defendida por algunos de los más grandes pensadores cristianos de la época. Orígenes de Alejandría fue el más prominente. Nacido en el año 185 después de Cristo, fue considerado el mayor teólogo cristiano de su era. Escribió más de 2000 obras. Era respetado tanto por cristianos como por filósofos paganos, y enseñaba abiertamente la preexistencia de las almas y la posibilidad de múltiples encarnaciones. Orígenes no inventó esta idea, la encontró en las propias enseñanzas que recibió, la escuela de Alejandría, donde él estudió y después enseñó. Tenía una tradición de interpretación esotérica de las Escrituras que incluía la reencarnación como un componente natural de la jornada del alma. Clemente de Alejandría, que fue maestro de Orígenes, también defendía conceptos semejantes. Gregorio de Nisa, uno de los padres capadocios, escribió sobre la purificación progresiva de las almas a través de múltiples existencias. Justino Mártir mencionó la transmigración de las almas en sus escritos. Esto no era una posición marginal. Era una corriente significativa del pensamiento cristiano primitivo. Y entonces vino el Segundo Concilio de Constantinopla. En el año
553 después de Cristo, el emperador Justiniano convocó este concilio. Oficialmente, era para resolver cuestiones teológicas sobre la naturaleza de Cristo, pero había una agenda paralela. Justiniano y su esposa Teodora tenían razones personales para querer eliminar la doctrina de la preexistencia de las almas. El concilio emitió 15 anátemas contra las enseñanzas de Orígenes. Un anátema era una condena formal, una declaración de herejía. Y entre esos anátemas estaba la condena de la preexistencia de las almas. Steiner investigó este evento en los registros akáshicos y descubrió detalles que los documentos históricos no preservaron. Él vio que muchos obispos presentes tenían serias dudas sobre esta decisión. Algunos creían personalmente en la reencarnación, pero la presión política era enorme. Oponerse al emperador tenía consecuencias serias. El resultado fue una votación que no reflejaba la verdadera convicción de los participantes. Fue una decisión política disfrazada de decisión teológica. Y aquí hay algo que pocos saben. El Papa Virgilio, que debería haber presidido el concilio, se rehusó a participar. Él tenía objeciones serias al proceso. Se quedó en Constantinopla, pero no compareció a las sesiones. Cuando finalmente emitió una declaración, fue ambigua, y él acabó siendo forzado a aceptar las decisiones del concilio bajo coerción. Esto significa que la condena de la reencarnación no tuvo siquiera la aprobación clara del líder de la Iglesia Occidental. Fue una imposición del poder imperial, no una decisión espiritual consensual. Pero la pregunta más importante es, ¿qué enseñó Jesús realmente sobre esto? Steiner pasó años investigando esta cuestión, y lo que encontró es fascinante. En los evangelios canónicos, aquellos que la Iglesia preservó, existen pasajes que hacen mucho más sentido cuando son interpretados a la luz de la reencarnación. La más obvia es la identificación de Juan el Bautista con Elías. En Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14, Jesús dice claramente: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y, si queréis dar crédito, este es el Elías que había de venir. En Mateo capítulo 17, después de la transfiguración, los discípulos preguntan sobre la profecía de que Elías debería venir primero. Jesús responde: Elías ya vino, y no lo conocieron. Entonces los discípulos entendieron que él hablaba de Juan el Bautista. Como Elías podría haber venido en la persona de Juan el Bautista, sino a través de la reencarnación. La Iglesia ha intentado interpretar esto de formas alternativas. Dijo que Juan vino en el espíritu de Elías, no que era Elías reencarnado. Pero esa interpretación fuerza el texto. Jesús no dijo que Juan tenía el espíritu de Elías. Dijo que Juan era Elías. Steiner explicó que Jesús estaba enseñando reencarnación de forma velada. No podía ser completamente explícito porque sus oyentes no estaban todos preparados para ese conocimiento. Pero para aquellos con oídos para oír, el mensaje era claro. Hay otro pasaje revelador en Juan capítulo 9. Los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Observa la pregunta. Ellos preguntan si el propio hombre pecó para nacer ciego. Pero, ¿cómo alguien puede pecar antes de nacer, a menos que haya existido antes del nacimiento? La pregunta solo hace sentido si los discípulos creían en preexistencia o reencarnación. Y Jesús no corrige esa creencia. No dice: ustedes están equivocados, no existe vida antes del nacimiento.
Él simplemente responde, que en este caso específico, la ceguera no era resultado de pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran. La ausencia de corrección es significativa. Jesús corregía errores teológicos constantemente. Si la creencia en la preexistencia fuera un error grave, Él lo habría corregido, sin dudar. Steiner encontró aún más evidencia en los evangelios que no fueron incluidos en el canon oficial. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene enseñanzas de Jesús que sugieren múltiples existencias. El Evangelio de Felipe habla sobre el alma que necesita vestirse en la carne. La Pistis Sophia, un texto gnóstico, describe en detalle el proceso de reencarnación y cómo las almas eligen sus próximas vidas. Es asombroso. Estos textos fueron excluidos por la Iglesia por ser considerados heréticos. Pero Steiner los investigó en los registros akáshicos y confirmó que muchos de ellos preservan enseñanzas auténticas que la Iglesia institucional prefirió suprimir. ¡Qué revelación! Ahora vamos a hablar sobre lo que Steiner descubrió sobre cómo la reencarnación realmente funciona. Él no especulaba, jamás. Él investigaba directamente en los registros akáshicos, la memoria cósmica que preserva todos los eventos desde el inicio de la creación. Y lo que encontró es mucho más sofisticado que las versiones populares de reencarnación que circulan hoy. Mucho más. Primero, Steiner explicó que la reencarnación no es automática o aleatoria. Es un proceso cuidadosamente guiado por jerarquías espirituales superiores, especialmente por los señores del karma, que él también llamaba los Lipika. Imaginen la precisión entre una encarnación y otra. El alma pasa por un largo proceso en los mundos espirituales. Ella primero atraviesa el Kamaloka, una región donde procesa las experiencias emocionales de la vida que acabó. Siente el impacto de sus acciones en la vida de otros, no como castigo, sino como aprendizaje. Después, el alma asciende a través de esferas planetarias, cada una correspondiendo a un aspecto de la conciencia humana. En la esfera lunar, procesa hábitos y memorias. En la esfera mercuriana, pensamientos e intelecto. En la esfera venusiana, sentimientos y relaciones. Y así sucesivamente, hasta la esfera de Saturno, donde encuentra los arquetipos más elevados de la existencia. Es un viaje increíble. En ese periodo entre vidas, que puede durar siglos, el alma revisa toda la encarnación que acabó. Ve dónde erró, ve dónde acertó, ve las consecuencias de sus elecciones extendiéndose para otras personas, para la comunidad, para el mundo. Es una revisión exhaustiva y entonces, con la ayuda de jerarquías espirituales, comienza a planear la próxima encarnación. Ese planeamiento es extraordinariamente detallado. El alma elige, dentro de ciertas limitaciones kármicas, la época en que va a nacer, la región del mundo, la familia, las circunstancias económicas y sociales, hasta mismo ciertas experiencias que va a atravesar. Es un proceso deliberado, no es que todo esté predeterminado. Ojo, el libre albedrío continúa existiendo, pero el alma crea un escenario, un contexto, que va a facilitar el aprendizaje que ella necesita hacer en aquella encarnación específica. Todo tiene un propósito. Steiner dio ejemplos concretos de cómo esto funciona. Un alma que abusó del poder en una vida puede elegir nacer en circunstancias donde experimentará el otro lado, donde será sometida al poder de otros,
no como castigo, repito, sino como aprendizaje, para desarrollar compasión por la experiencia que causó en otros. Un alma que fue extremadamente intelectual, pero negligenció el corazón, puede elegir nacer en circunstancias donde el intelecto será menos valorado, donde tendrá que desarrollar capacidades emocionales y artísticas. Es un balance. Un alma que causó sufrimiento a otra puede elegir reencontrar esa misma alma en una vida futura, pero ahora en papeles invertidos, para experimentar la otra perspectiva y eventualmente alcanzar la reconciliación, buscando la armonía. Eso es lo que Steiner llamaba karma. No es castigo cósmico, es equilibrio. Es la forma como la conciencia aprende y evoluciona a través de las experiencias. Es la justicia cósmica. Y aquí está algo crucial que la versión popular de reencarnación generalmente pierde. Steiner enfatizó que no reencarnamos como la misma personalidad. La personalidad, el ego que tú experimentas ahora, no existía antes de esta vida y no va a existir después de esta vida en la misma forma. Es una transformación. Lo que reencarna es el yo superior, la chispa divina individual que está por detrás de todas tus encarnaciones. Cada personalidad que tú fuiste o serás es como una ropa que el yo superior viste para una experiencia específica. Es un rol. Cuando tú mueres, la personalidad de esta vida se disuelve gradualmente. Sus memorias, sus hábitos, sus características personales son procesadas y transformadas. Lo que permanece es la esencia, el aprendizaje destilado, que se integra al yo superior. Es lo que importa en la próxima encarnación. Tú no serás la misma persona. Tendrás una nueva personalidad, nuevas características, quizás un género diferente, una cultura diferente, una época diferente. Pero el yo superior por detrás será el mismo, ahora enriquecido por las experiencias de todas las encarnaciones anteriores. Es evolución pura. Eso explica por qué la mayoría de las personas no recuerdan vidas pasadas. La personalidad actual no existía en aquellas vidas. Las memorias pertenecen a personalidades que ya se disolvieron. Lo que permanece son tendencias, inclinaciones, talentos inexplicables, miedos irracionales, atracciones o aversiones por ciertos lugares y personas, que son ecos de las experiencias pasadas filtrados a través de una nueva personalidad. Son huellas. Steiner también explicó por qué algunas personas tienen memorias de vidas pasadas, mientras la mayoría no tiene. Normalmente, existe un velo entre la conciencia actual y las memorias de vidas pasadas. Ese velo existe por una razón. Sería extremadamente difícil vivir esta vida si tú estuvieras constantemente sobrecargado con memorias de todas las vidas anteriores. Tú necesitas foco. Necesitas estar presente en esta experiencia específica. Es un escudo, pero en algunas circunstancias, el velo se torna más fino. En niños pequeños, especialmente entre 2 y 5 años, el velo aún no está completamente formado. Es por eso que tantos niños relatan memorias de vidas pasadas en esa franja etaria, memorias que generalmente desaparecen cuando crecen. Es una etapa transitoria en adultos. El velo puede se tornar más fino a través de prácticas espirituales específicas, a través de traumas que perturban la estructura normal de la conciencia, o a través de desarrollo espiritual avanzado que permite acceso consciente a los registros akáshicos. Es una puerta, Steiner alertaba. Sin embargo, que buscar memorias de vidas pasadas por curiosidad o vanidad
Es peligroso. Esas memorias, cuando accedidas prematuramente o sin preparación adecuada, pueden ser desequilibrantes. Pueden crear confusión entre lo que pertenece a esta vida y lo que pertenece a otras. Pueden alimentar fantasías e ilusiones. Es un arma de doble filo. El camino correcto, según él, no es buscar memorias del pasado, sino desarrollar conciencia espiritual que naturalmente, con el tiempo, va revelando lo que necesita ser revelado cuando la persona esté lista. Es esperar el momento adecuado. Ahora vamos a hablar sobre por qué este conocimiento importa prácticamente. Atención, ahora, si la reencarnación es real. Y Rudolf Steiner estaba convencido de que la evidencia en los registros akáshicos es inequívoca. Esto cambia completamente cómo debemos vivir esta vida. Primero, elimina el miedo paralizante a una única oportunidad. Muchas personas viven bajo la presión de que esta es su única oportunidad, que si se equivocan, si toman decisiones malas, si no logran desarrollarse espiritualmente en esta vida, están condenadas para siempre. Esa presión puede ser tan intensa que paraliza, o peor, puede llevar a una espiritualidad basada en el miedo, en obediencia mecánica, en seguir reglas externas por terror a las consecuencias, no por comprensión genuina. La reencarnación ofrece una perspectiva diferente. Tendrás otras oportunidades. Si no consigues completar algo en esta vida, tendrás otras chances. Esto no significa que esta vida no importe. Importa enormemente. Cada momento es precioso, pero el fracaso no es final. El error no es eterno. Segundo, la reencarnación da sentido al sufrimiento aparentemente injusto. Una de las mayores dificultades filosóficas del teísmo tradicional es explicar por qué un Dios bueno permite el sufrimiento inocente. ¿Por qué niños nacen en miseria? ¿Por qué algunas personas parecen tener vidas de constante dificultad mientras otras tienen facilidad? La reencarnación ofrece una respuesta que no involucra a un Dios cruel o indiferente. El sufrimiento de esta vida puede ser consecuencia de acciones de vidas pasadas, no como un castigo de un Dios vengativo, sino como el funcionamiento natural de la ley de causa y efecto extendida a través del tiempo. Esto no significa que debamos ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Al contrario, cuando entiendes el karma, entiendes que ayudar a quien sufre es una oportunidad de crear karma positivo, de participar en la curación del mundo. La compasión se vuelve aún más importante, no menos. Tercero, la reencarnación explica talentos e inclinaciones inexplicables. ¿Por qué Mozart componía sinfonías a los 5 años? ¿Por qué algunas personas tienen facilidad extraordinaria para ciertas habilidades que nunca fueron enseñadas? ¿Por qué puedes sentir una conexión profunda con una cultura o época que nunca conociste personalmente? Rudolf Steiner explicó que los talentos son frecuentemente capacidades desarrolladas en vidas anteriores. Mozart no aprendió música desde cero en esta vida. Él trajo siglos de práctica musical de encarnaciones anteriores. Lo que parece genio inexplicable es, en realidad, el resultado de largo trabajo en múltiples vidas. Esto también significa que las habilidades que desarrollas en esta vida no se pierden en la muerte. Ellas se integran a tu yo superior y estarán disponibles, de alguna forma, en encarnaciones futuras, y tu esfuerzo nunca es desperdiciado. Cuarto, la reencarnación crea responsabilidad cósmica por tus acciones. Si crees que esta es tu única vida y que basta con arrepentirte al final para ser perdonado,
Puedes racionalizar comportamientos irresponsables. Puedes hacer daño a otros y pensar que una confesión en el lecho de muerte va a apagar todo. Pero si entiendes el karma, sabes que no existe escapatoria. Cada acción tiene consecuencia, cada sufrimiento que causas. Eventualmente experimentarás. Cada bondad que ofreces retornará a ti, no como recompensa o castigo de un juez externo, sino como el funcionamiento natural de la ley de equilibrio cósmico. Esto no es para crear miedo, es para crear conciencia. Cuando realmente internalizas que tus acciones reverberan a través del tiempo, naturalmente te vuelves más cuidadoso, más compasivo, más responsable. Rudolf Steiner enfatizaba que el karma no es fatalismo. No estás atrapado repitiendo patrones del pasado. El karma puede ser transformado, redimido, transmutado, pero esto requiere conciencia. Requiere reconocimiento de los patrones. Requiere esfuerzo deliberado para actuar diferente. La libertad humana es real. Puedes elegir romper ciclos kármicos. Puedes elegir responder a situaciones de forma diferente de lo que las tendencias pasadas sugieren. Pero para hacer eso, necesitas estar consciente. Necesitas percibir cuándo estás actuando a partir de patrones antiguos versus cuándo estás actuando a partir de libertad genuina. Ahora vamos a hablar sobre lo que la investigación moderna ha descubierto sobre reencarnación. Rudolf Steiner basaba su conocimiento en la investigación espiritual directa, pero en las décadas desde su muerte. Investigadores usando métodos científicos convencionales también han investigado la cuestión. El más notable fue Ian Stevenson, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, desde 1960 hasta su muerte en 2007. Stevenson investigó más de 3.000 casos de niños que alegaban recordar vidas pasadas. Su método era rigurosamente científico. Él entrevistaba a los niños y sus familias, documentaba todas las alegaciones específicas. Después, viajaba a los lugares mencionados e intentaba verificar si los detalles correspondían a personas reales que habían vivido y muerto. En cientos de casos, Stevenson encontró correspondencias extraordinarias, niños que describían detalles específicos sobre personas, lugares, y eventos que no tenían cómo conocer por medios normales. Nombres correctos, direcciones correctas, detalles sobre relaciones familiares, circunstancias de muerte. Algunos casos incluían marcas de nacimiento o defectos congénitos que correspondían a heridas de la persona que el niño alegaba haber sido. Un niño que alegaba haber sido muerto por un tiro en la cabeza tenía una marca de nacimiento exactamente donde la bala habría entrado. Stevenson era extremadamente cuidadoso en sus conclusiones. Él no afirmaba haber probado la reencarnación. Decía que había encontrado evidencia sugestiva que merecía investigación seria, pero el volumen y la calidad de su evidencia son impresionantes para cualquier persona que examine el material con mente abierta. Jim Tucker, colega de Stevenson, continúa esta investigación en la Universidad de Virginia. Él ha publicado estudios mostrando que los casos más fuertes tienen características específicas, surgen en niños muy jóvenes, contienen detalles verificables y frecuentemente desaparecen cuando el niño crece. Eso corresponde exactamente a lo que Rudolf Steiner había descrito décadas antes. El velo entre vidas es más fino en niños pequeños y se cierra gradualmente conforme la personalidad actual se consolida. Claro, la comunidad científica mainstream permanece escéptica. La reencarnación no se encaja en el paradigma materialista dominante,
Pero el hecho de que investigadores serios en universidades respetadas han encontrado evidencia que desafía las explicaciones convencionales es significativo. Rudolf Steiner habría dicho que la ciencia material eventualmente llegará a conclusiones similares a las de la ciencia espiritual. No porque la ciencia espiritual necesite validación externa, sino porque la verdad es una sola y diferentes métodos de investigación, cuando conducidos honestamente, eventualmente convergen. Vamos ahora a abordar las objeciones más comunes a la reencarnación. La primera objeción que surge es: si la reencarnación es real, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Ya les he explicado parte de la respuesta. El velo existe por una razón muy importante. Sería completamente disfuncional vivir sobrecargado con memorias de múltiples vidas. Pero hay más. Steiner explicó que las memorias están almacenadas, no perdidas. Están en el cuerpo etérico, que preserva absolutamente todo. Pero el acceso a esas memorias requiere el desarrollo de órganos de percepción espiritual, algo que la mayoría de las personas no ha desarrollado. Es como preguntar: si las ondas de radio existen, ¿por qué no las escucho? No las escuchas porque no tienes un receptor sintonizado para esa frecuencia. Las ondas están ahí. Eres tú quien no tiene el equipo necesario para percibirlas. De la misma manera, las memorias de vidas pasadas están preservadas, pero la conciencia común no tiene acceso a ellas. Requiere desarrollo, práctica, preparación. Es un camino que se debe transitar. La segunda objeción común es: si reencarnamos, ¿de dónde vienen todas las nuevas almas? Dado que la población mundial ha aumentado tanto, esta objeción asume que todas las almas en la Tierra ahora han estado en la Tierra antes. Pero Steiner explicó que el cosmos es vasto, inmenso. Hay almas que están encarnando por primera vez en la Tierra, provenientes de otros planos de existencia. Hay almas que han pasado largos periodos entre vidas y están retornando ahora. La economía de las almas es mucho más compleja que la simple ecuación de población actual versus población pasada. Además, Steiner mencionó que estamos en un periodo de aceleración, donde muchas almas que normalmente pasarían más tiempo entre vidas están eligiendo reencarnar más rápidamente, debido a la importancia espiritual de esta época específica. La tercera objeción viene del cristianismo tradicional. La Biblia dice que está dado al hombre morir una vez, y después de eso, el juicio. ¿Esto no excluye la reencarnación? Esa cita se encuentra en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Pero observemos el contexto. El autor está hablando sobre el sacrificio de Cristo, contrastándolo con los sacrificios repetidos del Antiguo Testamento. El punto no es hacer una declaración definitiva sobre la metafísica del alma, sino enfatizar que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. Además, como ya he mostrado, hay otros pasajes bíblicos que sugieren fuertemente la reencarnación. La identificación de Juan el Bautista con Elías, la pregunta sobre el ciego de nacimiento, la propia estructura de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza eterna del alma. Todo apunta en esa dirección. Steiner decía que la Biblia no debe ser leída literalmente como un documento único y consistente. Es una colección de textos de diferentes épocas, diferentes autores, diferentes niveles de comprensión espiritual. Algunos textos reflejan verdades espirituales profundas.
Otros reflejan las limitaciones de sus autores humanos. Discernimiento es necesario. Siempre. La cuarta objeción es más filosófica. Si no soy la misma persona que vivió antes, ¿en qué sentido es mi vida pasada? Esta es una objeción seria, que merece consideración cuidadosa. Steiner concordaría en que la personalidad no es la misma. Tú no eres, en ningún sentido directo, la persona que vivió hace 300 años. Aquella personalidad no existe más. Pero hay un yo superior, una individualidad espiritual, que persiste a través de las encarnaciones. Es como un actor que interpreta diferentes papeles. El actor no es ninguno de los personajes que interpreta, pero es el mismo actor en todos ellos. Cuando decimos tu vida pasada, estamos hablando sobre una vida que tu yo superior vivió a través de una personalidad diferente. Las experiencias de aquella vida contribuyeron a quien tu yo superior es ahora. Las capacidades desarrolladas, las lecciones aprendidas, los karmas creados. Todo esto influencia quién eres en esta vida. Incluso si no tienes acceso directo a las memorias, es tu vida pasada en el sentido de que el mismo yo superior estuvo presente. Pero no es tu vida pasada en el sentido de que la misma personalidad vivió. Ahora, hablemos sobre cómo este conocimiento puede ser aplicado prácticamente si aceptas la posibilidad de la reencarnación. Incluso si no tienes certeza absoluta, hay prácticas que pueden ayudarte a relacionarte con este conocimiento de forma saludable. Primero, observa tus patrones. ¿Tienes miedos irracionales que no hacen sentido dada tu historia de vida actual? ¿Tienes talentos extraordinarios que parecen no tener origen? ¿Te sientes inexplicablemente atraído por ciertas culturas, épocas, lugares? ¿Tienes relaciones donde sentiste reconocimiento inmediato, como si ya conocieras a la persona? Estos pueden ser ecos de vidas pasadas. No intentes forzar interpretaciones, no inventes historias, pero observa. Estate atento. Con el tiempo, los patrones pueden revelarse. Ten paciencia. Segundo, trabaja con tus desafíos como oportunidades kármicas, los obstáculos repetidos en tu vida, los patrones que no consigues quebrar, las relaciones difíciles que se repiten, pueden tener raíces kármicas. En vez de simplemente luchar contra ellos o resignarte, pregunta, ¿qué estoy siendo invitado a aprender aquí? ¿Qué capacidad estoy siendo invitado a desarrollar? Esa perspectiva transforma obstáculos en oportunidades. Cada dificultad se transforma en una chance de evolución, no solo un problema a ser eliminado. Tercero, practica la revisión del día. Steiner recomendaba revisar cada día antes de dormir, en orden inversa, del momento de dormir hasta el momento de despertar. Este ejercicio entrena a la conciencia para operar de forma diferente del tiempo lineal normal, con práctica prolongada. La revisión del día puede comenzar a revelar capas más profundas de experiencia. Puedes comenzar a percibir no solo los eventos externos, sino las motivaciones por detrás de ellos, las fuerzas espirituales en operación y, eventualmente, conexiones con experiencias de otras vidas. Es un camino de autoconocimiento profundo. Cuarto, desarrolla moralidad consciente. Si el karma es real, cada acción importa, pero no se trata de seguir reglas por miedo de consecuencias. Se trata de desarrollar sensibilidad interior para percibir el impacto de tus acciones. Antes de actuar, haz una pausa. Pregunta, ¿esto va a crear equilibrio o desequilibrio?
¿Esto va a contribuir a la cura o a la herida? ¿Esto es algo que me gustaría experimentar retornando para mí? Esta práctica desarrolla lo que Steiner llamaba moralidad interior, una brújula ética que no depende de reglas externas, sino de percepción directa del bien. Es la clave para una vida plena. Quinto, cultiva relaciones conscientemente. Las personas en tu vida no están ahí por casualidad. Familia, amigos, colegas, incluso enemigos, todos tienen alguna conexión kármica contigo. Cada relación es una oportunidad de cura, de aprendizaje, de evolución mutua. Esto no significa que debes tolerar abuso o permanecer en relaciones destructivas. A veces, la lección kármica es aprender a protegerte, a establecer límites, a alejarte, pero significa que cada relación merece ser tratada como significativa, como parte de una historia mayor que estás co-creando con otras almas. Valora cada encuentro. Acabas de recibir conocimiento que la Iglesia quiso eliminar hace más de 1000 años. La verdad sobre la reencarnación, que fue censurada en el año 553 después de Cristo. No porque fuera falsa, no, sino porque le daba demasiado poder al individuo. Ese conocimiento te coloca en el centro de tu propia evolución espiritual. Ya no hay un intermediario necesario, no hay una institución que controle tu acceso a lo divino. Tú eres el protagonista de una jornada que atraviesa múltiples vidas, creando tu camino a través de elecciones conscientes. La antroposofía fue perseguida exactamente por revelar verdades como esta. El Goetheanum fue incendiado, Rudolf Steiner fue atacado, pero el conocimiento sobrevivió y ahora está disponible para quien tenga el coraje de recibirlo. El supergracias que ves allí abajo no es solamente un apoyo financiero, no, es tú declarando que la verdad censurada necesita seguir siendo revelada. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás apoyando la transmisión de conocimientos que el sistema quiso silenciar. Tú no eres solamente un espectador, no, tú eres un guardián de verdades espirituales. Forma parte de quienes mantienen este conocimiento vivo. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Crees en la reencarnación? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuándo comenzaste a creer? ¿Qué te convenció de ello? ¿Alguna vez has tenido experiencias que sugieren memorias de vidas pasadas, sueños recurrentes con lugares que nunca has visitado, miedos inexplicables, conexiones instantáneas con ciertas personas? ¿Y qué piensas de la censura de la Iglesia? ¿Crees que fue una decisión genuinamente teológica, o más bien política, equipo múltiples vidas, o equipo vida única? Comenta aquí abajo. ¿Cuál es el tuyo? Y cuenta tu experiencia. Los comentarios más honestos son los que más ayudan a otros a despertar. Y si este conocimiento resonó contigo, compártelo con alguien que necesite oírlo. La verdad censurada por 1500 años merece ser difundida. Compártelo.